Hola, ¿qué tal? Qué gusto que podemos continuar conociendo un poco más acerca de la Biblia, de las Sagradas Escrituras en este mes de mayo, mes de la Biblia. Te invito a que de corazón digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nuestro, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, procedamos siempre con rectitud y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Remitiéndonos a los libros del Antiguo Testamento, ya nos quedó claro que van a referirse desde los inicios del cosmos, desde los inicios del mundo y del hombre, hasta el momento en que Jesús va a ser enviado por su Padre, por Dios Padre, a este mundo. Y quiero comentarte que ya dentro de nuestra Biblia cristiana católica, el Antiguo Testamento está integrado por los primeros 5 libros que le decimos el Pentateuco. Penta en griego es 5, por eso Pentateuco son 5 libros. Y ahí va a estar integrado por el Génesis, que es sobre los principios de la historia de la humanidad y del mundo. Después vamos a tener narración del Éxodo, que nos va a hablar del período, del tiempo de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y el tiempo, los 40 años que van a llevar de camino hasta llegar a la tierra prometida, que es Canaán. Canaán. eh, Después también vamos a tener otros libros de corte religioso, que viene siendo el Levítico, que habla mucho de las celebraciones de los sacerdotes, de el templo, como debiera de ser. Después hay otro libro que se llama Números, que se inicia con un censo de los hombres que estaban saliendo de Egipto, que para tu conocimiento, más o menos fueron 600,000 hombres, sin contar ahí a los niños y a las mujeres. Entonces era una peregrinar en estos 40 años de una caravana enorme. Y después tenemos el Deuteronomio, que se le conoce también como la segunda ley o el libro testamento de este Moisés. Dentro de las tradiciones judaicas, ellos creen que fueron escritos todos por Moisés. Después de esto, vienen escritos históricos dentro de la historia de la salvación, que repito, comienza con este Abraham en el más o menos 1850. Después nos va a hablar de la época de los patriarcas, que los patriarcas son los primeros dirigentes del pueblo de Dios aquí, y que pues por un buen número de años van a ser los que sean los que tengan el control de los pueblos. Podemos citar ahí, entre otros, a los jueces, a Samuel, libro de Crónicas, de Tobías, de Esther, de Macabeos. Todos estos es una historia, el nombre lo dice, históricos, y nos viene hablando de lo que pasó después de este Abraham hasta más o menos la época de la monarquía. La monarquía es cuando ya los israelitas, imitando a otras grandes civilizaciones de esos tiempos, deseaban tener un monarca, un rey. Ya no querían ser manejados ni por jueces, ni por patriarcas, ni por ninguna otra autoridad. Deseaban un rey. Y entonces es cuando surge Saúl,
como primer rey de Israel, y después de ahí va a haber muchos reyes más, entre ellos, obvio, el más famoso es este David, porque de la estirpe de David en línea directa va a venir el nacimiento de Jesús dentro del judaísmo, o sea, justificado por el Padre, en este caso, por José, el esposo de María, que por ser él de la tribu de David, de ahí va a llegar, de acuerdo a las profecías, Jesús al mundo. Ahorita que dije profecías, obvio, hay un gran apartado en nuestra Biblia refiriéndose a los escritos proféticos, escritos que desde el Antiguo Testamento vinieron de una manera progresiva, hablando del advenimiento futuro de Jesús y de muchas disposiciones que de Dios Padre en aquellos tiempos, como lo conocían los judíos, Yahvé, Dios, que ni siquiera le decían Yahvé por respeto, le decían de 72 diferentes formas, entre ellas Adonai, Shebaot, Elohim, en fin, muchos adjetivos. eh, y entonces de todo esto hablan los profetas. Los profetas, para que te ubiques, son los intermediarios entre Dios y el pueblo, y dieron a conocer tanto al pueblo como a muchos reyes y dirigentes lo que Dios les mandaba decir. Y hubo muchísimos profetas, no todos los tenemos aquí en la Biblia, solamente tenemos a lo que se le conoce dentro de la Biblia como los profetas escritores, que son los que dejaron constancia de sus oráculos que nos daban a conocer. Oráculo quiere decir palabra de Dios, de estos oráculos en formas, entonces, de los últimos, que obvio, los últimos que ya hablaban más concisamente de la futura presencia de Jesús, pues está Isaías. Es, por cierto, Isaías es el libro más extenso de la Biblia. Es muy, muy largo. Y, y también pues está Daniel y está Jeremías, está Ezequiel, grandes profetas ya de los últimos tiempos del Antiguo Testamento que hablaban más definido acerca de la persona de Jesús. Y después de estos libros proféticos, tenemos en la Biblia otros escritos, que ahí comprende diversos escritos con una connotación definida. Por ejemplo, no sé si tú sepas, pero está el libro de los Salmos. Los Salmos son 150 reflexiones, oraciones, himnos acerca de Dios, acerca de Yahvé Dios, acerca de Jesús, acerca del pueblo de Israel, y que estos salmos son los que dan sustento. Hay una liturgia en nuestra religión que se llama la liturgia de las horas, que es todos los días a diferentes horas, valga la redundancia, lo rezan los religiosos, los consagrados, los eh, monjas o seminaristas, eh, y se sustentan. Por lo tanto, los Salmos es un libro bellísimo, son, repito, 150 eh, versos, no, 150 capítulos con muchísimos versos. Tenemos otros libros que se les conocen como los sapienciales, que nos hablan acerca de la sabiduría, que nos hablan acerca de los proverbios, que nos hablan de las lamentaciones, del eclesiástico, por ejemplo. Por cierto, te dije de los salmos están considerados junto con el Cantar de los Cantares y con el libro de las Lamentaciones en un apartado que se le conoce como la lírica dentro de la Biblia. Y luego tenemos ya dentro del Nuevo Testamento, además de los 4 evangelios,
el libro de Hechos de los Apóstoles, que nos habla, repito, de los primeros tiempos de la iglesia naciente cristiana católica y cómo se fue desarrollando en diferentes latitudes y cuál fue el papel protagónico que tuvieron los apóstoles y muchos nuevos cabezas de segunda y tercera generación que van dándole consistencia y poder a la iglesia fundada por. Después tenemos las cartas, que repito, son las epístolas que San Pablo y otros como eh, Santiago o Pedro o Juan o otros más escribieron, haciéndonos entender más de la doctrina de Jesús y de todo el papel que jugamos nosotros dentro de la religión, dentro de la iglesia. Y repito que después termina este Nuevo Testamento con el libro de la, que es el libro de las revelaciones, que es un libro muy bello, que a muchas personas asusta el leerlo, pero les asusta leerlo porque no han tenido el sustento de ir aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Yo te invito a que tú con estas cápsulas florezca en ti ese deseo por conocer más acerca de la palabra de Dios, que te metas a los cursos que tenemos también en YouTube o que te metas a institutos de bíblicos eh, cristianos católicos para ir conociendo más acerca de tu religión. Y pues con todo esto ya te di un pormenor de los libros de nuestra Biblia cristiana católica. Agradezco tu interés y tu presencia y te invito a que continuemos avanzando en nuestra siguiente cápsula.